Hola, ¿cómo estás? Otra vez. Gracias por estar. Ya hablamos del sistema nervioso central, del periférico, de cómo se comunican, de cómo aprenden. Ahora vamos a ver lo más importante que es cómo cuidarlas a nuestras neuronas y células de la glía, que son las responsables de nuestras capacidades de aprendizaje y de transmisión de información y de estar alertas y de salir de los peligros y de cuidarnos tanto. Bien, dijimos que entonces que la célula principal es la neurona, que es la capaz de transmitir la información a través de todas estas estructuras que nos dan información de lo que pasa afuera, de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, que nos permite ejecutar acciones, que nos permite cuidarnos, que nos permite tomar decisiones, nos permiten un montón de cosas que no me alcanzan los videos para contarles, pero que seguramente se irán imaginando. Estas neuronas son células, como todas las células están compuestas por agua tanto en su interior como en su medio externo, es todo agua, entonces necesitamos hidratarnos, el agua ellas no la fabrican, la tenemos que consumir, 2 litros de agua por día por lo menos, ¿sí? Para que le alcance a ellas, a la de la piel, a la de los músculos, a la de todo el sistema. Tienen una membrana. ¿Se acuerdan que la membrana en ellas es súper importante porque es a partir de donde se desata el estímulo? ¿Sí? El estímulo neuronal. Entonces, la membrana tiene que estar en muy buen estado de salud para que la transmisión de la información sea la necesaria. ¿Qué necesitamos? Hidratos de carbono, ¿sí? Para poder generar estos receptores o sensores que ya habíamos visto cuando hablamos de la membrana plasmática. Necesitamos aceites y ácidos grasos, ¿sí? El colesterol no es malo, el colesterol solamente tiene que ser de calidad y tiene que ser el adecuado. Acuérdense que esto azul, los mosaiquitos, los azules son fosfolípidos, o sea, son lípidos, son grasas, y tienen colesterol en su interior. ¿Sí? El colesterol en la membrana plasmática lo que hace es jugar un papel importante, por ejemplo, en la fluidez, ¿sí? En la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucho colesterol, por ahí se endurece la membrana, queda como una cáscara de huevo y no permite el intercambio de información. Y si hay poco colesterol, la membrana se hace demasiado permeable, demasiado sensible, entonces eso produce trastornos en la transmisión de la información. No tiene que haber ni mucho ni poco, tiene que estar regulado, ¿sí? ¿Cómo lo regulamos? A través de regular el consumo de grasas en nuestra vida diaria y la calidad de las grasas que consumimos, o a través de compuestos. Bueno, yo acá puse con el que trabajo, que es Nutrilite, pero existen otros, que este es el omega 3, lo que me gusta a mí es la empresa, yo confío en la empresa. El omega 3 es un excelente regulador de los colesteroles en nuestro organismo. También está el aceite de bacalao y hay otros comprimidos. Yo recomiendo este. Y las proteínas, ¿sí? Hablamos de los canales, receptores, bueno, todo eso son a base de proteínas, ya lo habíamos hablado también. Proteínas de origen animal, de origen vegetal. Si sos vegetariano o no comes proteína animal, Nutrilite, por ejemplo, tiene un preparado de proteína vegetal en polvo, lo pones un poquito en la ensalada y con eso ya estamos. Pero bueno, proteínas tienen que tener. Por ejemplo, uno que no les comenté en otro video es un neurotransmisor, ¿sí? Que es la serotonina, que en algunos le dicen la hormona de la felicidad, en realidad es un neurotransmisor, la generan las neuronas, pero se genera a partir de un aminoácido esencial, se llama triptofano, que se llama aminoácido esencial porque no lo pueden fabricar. Si no lo consumimos, no tenemos triptofano. Si no tenemos triptofano, no podemos generar serotonina. Y si no tenemos serotonina, es muy difícil que podamos tener estados de felicidad, de plenitud y demás, ¿sí? Así que es importante la proteína, ¿tá? ¿Qué más tenemos? El calcio, hablamos del calcio que entra a la terminación sináptica para que las vesículas se vayan hasta la membrana y se pueda liberar esos neurotransmisores. Entonces el calcio es muy importante, ya habíamos hablado de él a través del CalMag en lo que es metabolismo óseo, ¿sí? Tiene calcio,
calcio, vitamina D y magnesio, pero acá también el calcio, fuentes alimenticias, todo lo que es lo lácteo, o las semillas. Y como siempre, los tres pilares siempre son hidratación, nutrición y actividad física. En el sistema nervioso no escapa a esta tríada. La actividad física es importante porque estimula las neuronas a generar conexiones para facilitar o mejorar siempre la conexión, la coordinación, la intensidad de la fuerza, la intensidad del estímulo neuromotor, afina lo que es la propiocepción, o sea, la información que tiene el cerebro de la información que tiene el cerebro de la posición de nuestro cuerpo, no me salía. Por ejemplo, en este momento mi cuerpo sabe qué posición tiene mi pie, qué posición tiene mi pierna, qué posición tiene mi espalda, qué músculo está tenso, qué músculo está relajado. Tiene toda esa información en este momento, y cuando uno hace actividad física todo eso se afina, mejora la conexión neuronal, mejora la transmisión de la información, es como un entrenamiento. Y también entran en este grupo los ejercicios mentales, ¿sí? Sudokus, crucigramas, todas esas trabalenguas, todas esas actividades que son más bien mentales, incluso las creativas, ¿sí? La de manualidades, todo eso también ayuda muchísimo, el arte, los instrumentos, aprender a tocar un instrumento, todo lo que sean cursos, procesos de aprendizaje, todo eso aumenta la actividad mental y asegura el proceso de transmisión de información de manera continua. Bueno, y otra cosa que podemos hacer para cuidarlo, esto es una terapia alternativa que a mí me encanta muchísimo, se llama aromoterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las neuronas, como hablamos de los sentidos, ¿sí? Las neuronas, sobre todo las que tienen los del sentido del olfato, ¿sí? Hace que esas sustancias transmitan la información a centros del cerebro que generan diferentes sensaciones. Está comprobado, ¿sí? Por ejemplo, que en lo que es la aromaterapia con el limón activa las zonas del cerebro de la inspiración o de la creación, ¿sí? Que lo que es la banda de lo que es activa las zonas del cerebro de la relajación, disminuye. No disminuye el estímulo nervioso, sino que produce justamente eso, la transmisión nerviosa a centros de la relajación, ¿sí? Lo que es naranjas, por ejemplo, le llaman anticonflicto en algunas empresas, por ejemplo, yo le llaman anticonflicto, en realidad lo que hace es activar las zonas del cerebro que tienden a la mediación bueno, decir, bueno, pienso 2 segundos y después actúo. Todo eso en realidad nosotros lo tomamos como acciones, y es cierto, pero no dejan de ser estímulos nerviosos, ¿sí? De áreas del cerebro todavía por conocer. Y bueno, todo lo que es aromoterapia yo lo uso muchísimo, sobre todo cuando en personas sobre todo polimedicadas, por ejemplo, que ya una medicación más implica interacciones y se hace como muy, muy complicado la terapéutica. Entonces, bueno, esto de la aromaterapia, ¿por qué la aromaterapia? Porque tiene una causa científica, ¿sí? Es una estimulación de los centros del cerebro que está comprobado, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo utilizo, lo recomiendo muchísimo, también en chicos, por ejemplo, que no pueden medicarse, bueno, en fin. Lo recomiendo que consulten, que averigüen, ojo con las empresas, ¿sí? Yo confío en esa empresa, hay otras empresas que trabajan con estos aceites, los hay, tienen diferentes formas de preparación, de vehiculización, etcétera. Lo importante es que cuidemos nuestro cuerpo. Los dejo, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, cualquier cosa me comentan. Gracias por estar.